Bueno, es viernes y como cada semana es día de que hablemos de migración y para eso le damos la bienvenida y por supuesto un afectuoso saludo a la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿O no? Hola, doctora, buenas Sobre tardes. el tema migratorio que siempre es candente, pero nunca como en esta época, creo yo. Oye, déjame retomar nada más un poquito la controversia que se ha dado a propósito del anuncio que Televisa presentó con esta representante del gobierno estadounidense y que, bueno, finalmente se considera que no es apropiado para tener como mensaje lo que un gobierno extranjero, presenta en nuestro país, sobre todo cuando tiene alusiones muy claras en términos de racismo, de discriminación, de persecución y directamente asociado a nuestro país, a nuestra condición nacional. Entonces, el escándalo que se ha desatado, que ha llevado a la discusión en torno a la ley de comunicaciones, pues es muy sano y vamos a acabar agradeciéndoselos, oye, porque yo creo que eso que de por sí estaba en el tintero de las reformas políticas, pues urgía ya ponerlo ahí y lo interesante es que este anuncio, totalmente inapropiado desde mi opinión y sobre todo fuera de contexto cuando, bueno, pues se trata de entender que hay un momento político en Estados Unidos, un apoyo electoral a un presidente como Trump, pero eso es cosa de ellos, de su soberanía y ellos podrán manejarlo, pero de ahí a traerlo a un país amigo, o por lo menos hasta hace poco, un socio que era muy cercano, pues claramente no está en su momento, ¿no? Entonces, quería tomar esto a colación porque tú sabes muy bien, Elia, que yo soy, bueno, muy crítica de esta línea de la política estadounidense en términos de migración, pero también soy muy crítica de la política migratoria mexicana porque yo creo que tiene claroscuros. Y uno es la parte favorable, que hemos hablado de ella mucho, que tiene que ver con el programa de México te recibe con los brazos abiertos, que es algo que creo que es muy bueno en términos no solo del mensaje simbólico, sino también de la acción, de haber ejecutado todo un procedimiento y desplegar condiciones para que los mexicanos que sean retornados, que aunque no han regresado en el número que se esperaba a lo mejor en un primer momento por los exabruptos del señor Donald Trump, eso no quiere decir que no hay una situación de mucho temor, de mucha persecución y al mismo tiempo de un retorno posible que puede durar a lo largo de muchos meses. Acuérdense que estamos apenas cumpliendo los 100 años de este personaje en el gobierno estadounidense, que al final de cuentas pues tiene una gran relevancia en el mundo. Pero dicho esto, no quiero dejar de subrayar, ella, y con esto voy cerrando esta parte, lo que tiene que ver con el mensaje que mandan desde el Instituto Nacional de Migración de nuestro país, con un representante, el licenciado Francisco Garduño, que está por terminar su periodo después de una situación muy controversial que ha tenido en el desempeño de ese cargo, pero que finalmente llega a su fin para que lo sustituya Sergio Salomón Céspedes. Él entrará en acción a partir del 1 de mayo y el licenciado Garduño se retira, por lo menos se anunció que se daría una disculpa pública a propósito de el incendio criminal asesino que ocurrió en Ciudad Juárez hace año y medio. Esto es el escenario, pero sin haber concluido su administración, digamos, o su ejercicio de poder, el licenciado Garduño le toca o lo firma él o lo escribe él, unas nuevas disposiciones que tienen que ver con la vigilancia a los vuelos que proceden del extranjero hacia nuestro país y viceversa, en el sentido de lo que se hace que es de protección y obvia seguridad, es, bueno, pues las listas de las personas que suben, las listas de las personas que finalmente, digamos, están en los aviones, por cualquier cuestión, pues se tiene que saber quién está. Pero esto tiene un sesgo de vigilancia migratoria que no corresponde y hay que entenderlo claramente. México está en una encrucijada, y a eso tampoco vamos a ponernos aquí muy defensores de la bandera, cuando hay también una necesidad de negociar ciertas cosas y entender el momento y la geografía que representamos, pero México a veces da un paso adelante cuando ni se lo han pedido, y en este caso a mí me parece que el hecho de que México decida revisar la procedencia, esta cosa de las nacionalidades, el visado de parte de las aerolíneas, que de por sí lo hace, pero en un sesgo muy policíaco, no le ayuda a nuestro país, que de por sí ha cerrado mucho al turismo, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, países hermanos de nuestra región, y que hoy más que nunca tenemos que abrazar, que invitar, que atraer, porque finalmente esto es parte de a lo que nos está aventando el mismo discurso desde Estados Unidos, ¿no? A voltear a ver otros
universos, otros escenarios, otros turismos. Y aquí me parece que es fuera de contexto un anuncio como el que se hace, en el que el control migratorio que se va a ejercer tiene la intención justamente de apretarle al tema. Y el asunto es que se ve en clara alusión a lo que puede estar negociando México, que la verdad te lo voy a decir, yo soy pragmática, entiendo el momento y la geografía, pero también creo que valdría mucho la pena tener el escenario completo. Como mexicanos, no dorarnos la píldora con que es para la seguridad y la soberanía, porque la soberanía no se defiende así, se defiende como lo está haciendo nuestra presidenta, y en ese sentido, este tipo de normas nada más meten un ruido innecesario cuando no muestran, en todo caso, la claridad que tendrían que tener. Y cierro con un último, el explica ella. Yo creo que México sí debe acelerar, apoyar y beneficiar a aquellos que quieren retornar a sus países, que están atorados en nuestro país y que vía los vuelos humanitarios podrían volver, porque México puede, realmente esa es la ventaja mexicana, México sí puede negociar con todos esos países que muchas veces otros, como Venezuela, por ejemplo, no con Estados Unidos, no puede sentarse a negociar, pero México sí. Entonces, hacer esto más expedito para los casos de las personas que voluntariamente pretenden regresar a sus países, creo que sería un gesto verdaderamente humanitario que debería acelerarse, Elia. No, totalmente, doctora. Esto qué importante que pones y muy interesante este acento que pones sobre todo en el de los vuelos, porque creo que hay que ponerle también mucha atención a ello. Dice estos tintes, ¿no? Policíacos, si eso lo sumamos con acciones pues anteriores como de fortalecimiento de las fronteras con la Guardia Nacional, que para nada tiene una perspectiva, ¿no? De derechos humanos y de protección a las y los connacionales o las personas migrantes. Y dices, a Garduño le toca pues firmar esto, pero también nos toca ya su salida dar este seguimiento, ¿no? De cómo se está haciendo. Muchas organizaciones lo siguen llevando a cabo, pero pues no quitar el dedo del renglón y también me quedaría con eso de así no se defiende la soberanía por muy tintes políticos que tengamos en medio o en encrucijadas, ¿no? Sí, digamos, no sirve, no defiende nada, al final de cuentas nos deja pues como lo que ha ocurrido, la puerta fronteriza, la policía fronteriza de Estados Unidos, y que ni nos lo agradecen, porque mira, al final de cuentas el trato que ha tenido Estados Unidos ciertamente pues cruza por muchas cosas que no vemos, que no leemos, que no entendemos. Bueno, pues que nos las digan, porque en ese escenario es justamente donde podemos levantar la voz de esta manera tan crítica, de mi parte por lo menos, en el entendido que mira, y fíjate que yo conozco a la gente, hablo con mucha gente que trabaja en estos temas, y sin embargo creo que la información ayudaría mucho a que entendiéramos también, y también recapacitar para esta digamos, claridad de que México sí tiene que negociar, México sí tiene que ser un país que busque siempre la mejor opción, porque no estamos para pelearnos con el bravucón del barrio, Totalmente, doctora. Pues como siempre un gusto, muchísimas gracias por estar aquí en La Octava como todos los viernes. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.